presbítero de nuestra iglesia, para que nos pueda exhortar esta tarde ya y nos pueda entregar el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Muchas gracias, Deborita. Dejad que los niños vengan a mí, dice el Señor. No seamos nosotros un tropiezo en la vida de nuestros pequeños, sino que facilitadores para que se acerquen a su Salvador. Los invito, mis hermanos, a que puedan buscar en sus Biblias el mensaje para el día de hoy, que se encuentra en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 4. Y voy a dar lectura a los 11 primeros versículos. No saben lo que extrañaba participar de un culto público. Ya llevábamos como un mes sin ir a la iglesia con las vacaciones. O sea, habíamos ido a iglesias, pero no habíamos estado en un culto con nuestros hermanos. Los invito a que podamos leer, mis hermanos. Dice, capítulo 4, versículo 1 de Primera de Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Considerando esta lectura, les invito a que podamos orar para disponernos a escuchar la predicación. Padre Celestial, estamos en esta mañana con nuestra mente y nuestro corazón, Señor, dispuestos a ser instruidos por ti. Permítenos, Padre, que con humildad estemos prestos a escuchar tu palabra. Permíteme, Señor, ser un buen instrumento en tus manos. Por Cristo Jesús te agradecemos y te pedimos todo. Amén. Yo había puesto como título de la predicación del día de hoy, Vivir en la voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios. Ejemplo de vidas escondidas en Dios conforme a su voluntad hay por montones en la Biblia. Todos tienen sí un denominador común. Vivían confiados, con fe, en la voluntad de Dios. De ahí que tenemos un resumen de los mayores exponentes en Hebreos en el capítulo 11, donde podemos leer qué es la fe y cómo por ella podemos comprender la construcción y sustentación del universo y cómo Dios actúa en la vida de hombres y mujeres a lo largo de la historia
que confían en un Dios poderoso que se agrada de su fe y les mostró maravillas, esperando lo que se les había prometido. El texto de hoy inicia con el mayor ejemplo posible de obediencia y gozo a la voluntad de Dios, la vida de Cristo Jesús. Partía así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Nuestro Señor ha padecido por otros, por nosotros. En su vida terrenal le tocó sufrir la dolorosa e indigna muerte de cruz. Él, siendo justo en todo, obedeció y aceptó la voluntad de su Padre, padeciendo el pago de nuestros pecados. Pedro nos dice: ustedes ármense del mismo pensamiento que Jesús. Esto es, sabiendo que debemos aceptar con gozo la voluntad del Señor, así nos provoque sufrimientos momentáneos, pues en esa obediencia hay victoria. Y no cualquier triunfo, sino la victoria sobre el pecado que nos aflige. ¿Y esto para qué, según el texto? Para vivir el resto de nuestra existencia terrenal libres del pecado o buscando estar libres de él y vivir con una buena conciencia para con Dios, como dice en unos versículos más atrás, en el capítulo 3, en el versículo 21. El Espíritu Santo, en las manos de Pedro, nos reprende y nos amonesta. En el versículo 3 nos dice: basta ya. Que nos baste con el tiempo que el cristiano o la cristiana anduvo en los mismos pasos en los que andaban los que no tienen conciencia de pecado ni temor de Dios. Para el verdadero cristiano, para la verdadera cristiana, el pecado siempre debe ser una carga que lo aflige y ya no más un placer que lo deleita. Para el verdadero cristiano, para la verdadera cristiana, el pecado siempre debe ser una carga que lo aflige y ya no más un placer que lo deleita. Más de seguro, los que somos más adultos, tuvimos o aún tenemos de estas, entre comillas, amistades, que en ocasiones han quedado un poco extrañados por nuestras negativas a participar de situaciones que nos pueden llevar a pecar. Y más que seguro se han burlado de nosotros o nos han dicho: ¿y cómo antes? Pero ahora debemos tener el mismo pensamiento que Cristo, buscando ser santos en todos, hacer la voluntad de nuestro Padre y gozarnos en ella, aunque esto nos pueda causar sufrimientos o incluso nos lleve a la muerte. Y este punto a mí me encanta. No temer a morir. Pues debemos tener la confianza de que nunca vamos a estar o nunca estaremos más libres de la acechanza del pecado que cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. No con esto debemos buscar morir, porque ahí si lo buscamos ya se pudrió todo, pero saber de que en ese momento cuando estamos en la plenitud del Señor, ya el pecado no tendrá absolutamente ningún poder sobre nuestras vidas. Una de las certezas de los cristianos y que otros no comprenden es que luego de esta vida, sí, hay otra, que es en la presencia eterna de Dios o es en la ausencia eterna de Dios. Y debe ser nuestro sentir vivir esta vida en la presencia eterna de Dios, así como lo estaremos luego de su juicio. En el versículo 6 que acabamos de leer, se nos evidencia también cuál es la finalidad de la predicación del Evangelio. Dice así el capítulo 6: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios.
Desde los capítulos anteriores de la epístola que estamos leyendo hasta acá, podemos desprender que el Evangelio primero, o uno, ofrece una vida abundante y eterna. Segundo, esta epístola nos muestra que el Evangelio ofrece una vida que es libre de pecado. Tercero, el Evangelio ofrece una vida de buena conciencia ante Dios. Y acá en particular nos indica, como cuarto punto, que ofrece una presentación segura ante el justo tribunal de Dios, como una especie de escape ante un posible juicio condenatorio, sino que nos lleva a un juicio ante un tribunal de gracia que nos otorga vida eterna, que nos entrega galardones y que nos regala la constante presencia del Señor de las luces. Y esta predicación del Evangelio hoy nos alcanza a nosotros. Deposita tu fe en Cristo y entra en la segura familia de Dios, confiando en sus cuidados y la vida eterna que Él nos regala, pero esta predicación del Evangelio también alcanzó a otros en el pasado, otros que ya partieron de esta vida, cuyo cuerpo hoy está muerto, pero que como cristianos, como cristianas verdaderas, vivirán junto a nosotros en la presencia del Señor por la eternidad. Esa es la predicación que dice acá del Evangelio a los que ya han muerto. Yo, mis hermanos, sinceramente, anhelo ese día en que pueda volver a adorar a mi Señor junto con mi madre, junto con mis abuelos, junto con los hermanos que me enseñaron cuando era pequeño los caminos del Señor y que ya partieron ante la presencia del Señor, junto a los que siendo usados por el Espíritu Santo sentaron las bases de la doctrina de la fe que hoy abrazamos. Así, si bien moriremos, nuestro espíritu vive gracias a Dios, gracias a Cristo y para su absoluta gloria. Por tanto, mis hermanos, Pedro aquí nos aconseja mandatoriamente. Nos dice, la consumación de los tiempos se acerca. Seamos sobrios y piadosos en nuestra manera de vivir. Seamos o estemos sometidos a la voluntad de Dios y estemos en una espera activa, orando en todo tiempo, por nosotros y por los demás. Demostremos el amor por nuestros hermanos orando por ellos. ¿Cuánto tiempo de nuestro tiempo de oración dedicamos para estos siguientes ítems? A veces decimos, no, la verdad no tengo mucho por qué orar, pero les pregunto, cuando ustedes oran, ¿cuánto tiempo dedican para estos siguientes ítems de oración? Para exaltar el nombre del Señor, para agradecer sus bendiciones y también sus pruebas. ¿Cuánto tiempo invertimos dentro de nuestro tiempo de oración para pedir a nuestro Padre amoroso que inclina su oído a nuestro clamor? ¿Cuánto tiempo destinamos a orar por las dificultades que estamos pasando y pedimos fortaleza? ¿Cuánto tiempo destinamos a orar por nuestra familia o por nuestros familiares que todavía no conocen al Señor? ¿Cuánto tiempo destinamos orando por nuestros hermanos en la fe para que el Señor los asista constantemente en su gracia? ¿Cuánto tiempo oramos por las misiones y por los misioneros, por las obras que están iniciándose, por el crecimiento de nuestra iglesia local? Cuando vamos a orar y oramos, ¿cuánto tiempo destinamos a orar por los que aún no han sido alcanzados por el mensaje del Evangelio? O por los que están a punto de dar ese paso de fe y todavía no deciden finalmente. Hay motivos para orar siempre.
Oremos por nuestros hermanos. Invitamos dentro de nuestro tiempo de oración la oración por los demás, porque es una manera de mostrar también el amor por ellos. Oramos para que cuando Cristo venga, su iglesia sea llevada en plenitud ante su presencia. Pedro nos invita de manera determinada a velar en oración. Y como dice en el versículo siguiente, y ante todo, versículo 8, tened entre vosotros ferviente amor. Pedro nos invita de manera determinada a velar en la oración y ante todo a amar fervientemente. O sea, un amor que involucra nuestra determinación y esfuerzo para amar a otros hermanos en la fe, sin importar las circunstancias. ¿Por qué? Porque así como el amor de Cristo por nosotros ha cubierto todos nuestros pecados, el amor por nuestros hermanos debe cubrir también el pecado. ¿En qué sentido lo podemos entender? Mediante el perdón. Si un hermano o una hermana ha pecado contra nosotros, ámalo, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ese amor trae consigo perdón, trae consigo arrepentimiento, trae consigo reconciliación. Y esto trae como consecuencia paz. Y cuando hay paz en medio de la congregación, hay armonía en la obra del Señor. Amémonos incondicionalmente. Amemos al extranjero que está en medio nuestro. Amemos al extraño, al que no conocemos y que necesita del Señor. Seamos prácticos en ese amor. A los que necesitan, mostrando toda la hospitalidad que debe ser un distintivo de nosotros los cristianos. Esa demostración de amor por los hermanos, por la iglesia del Señor, Pedro la evidencia también a través de la administración y disposición de nuestros dones, ya sean de palabra o de servicio, para la comunidad en la que estamos insertos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un don espiritual es una habilidad que Dios concede por su gracia, como un regalo, al creyente y por medio del cual el Espíritu Santo ministra a la iglesia, la edifica, la nutre al cuerpo de Cristo. Estos dones que nos son entregados deben siempre estar enteramente dispuestos a la iglesia, en humildad, sabiendo que no son una habilidad personal, sino que son un regalo de Dios para su iglesia, y por tanto debemos ser muy responsables y diligentes en su ejercicio. Pero, ¿qué dones? Bueno, los invito a que puedan abrir sus Biblias en Primera de Corintios, en el capítulo 12. Voy a leer Primera de Corintios, capítulo 12, entre el versículo 5 y 11. Dice así: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas.
pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí tenemos los dones, ya sean de palabra o de servicio. También en Romanos, en el capítulo 12, de manera muy precisa, entre el versículo 6 y el versículo 8 dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que en enseñanza, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Todos estos dones o regalos que hace Dios a sus hijos, a su iglesia, son para que los pongamos al servicio de la iglesia, no para que los guardemos, no para que los aprovechemos para beneficio propio, no para gloriarnos a nosotros mismos, sino que reconociendo siempre que son regalos del Señor y que debemos utilizarlos en humildad, mostrando la gloria del Padre. He aquí, mis hermanos, la finalidad de la predicación del día de hoy. Debemos vivir conforme a la voluntad del Señor en todas las áreas de nuestra vida, dentro o fuera de la iglesia visible. ¿Para qué? Para el único objetivo de nuestra vida, para exaltar el nombre del Señor, para poner su nombre en alto, para dar testimonio de Cristo, para dar testimonio de Cristo al mundo, para vivir para la gloria de Dios, porque solo para Dios es toda la gloria. El Señor les bendiga, mis hermanos.